Y me pueden indicar si ya se ve la presentación en pantalla. Sí, maestra. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues bueno, vamos a ir comenzando con cómo podemos definir nuestras propias funciones. Entonces, nosotros hasta el momento lo que hemos hecho es siempre incluir nuestra librería que vamos a utilizar, que puede ser cualquier librería. Ya hemos usado en ese momento IOStream, CSTDlib, CMAT, Time. Todas esas librerías ya tienen definidas las funciones. Ahora lo que nosotros vamos a ver es cómo puedo entonces ahora yo definir una función propia, una función que va a ser algo específico que yo quiero que realice y que no se encuentra actualmente en ninguna librería. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es incluir esto. Este se conoce como el prototipo de la función. El prototipo de la función me indica el nombre de la función, me dice qué valor regresa la función y entre paréntesis me va a indicar todos los argumentos formales de la función, es decir, todos los datos que necesita para realizar su operación. Ese prototipo se tiene que definir antes que el programa principal. Entonces, anteriormente lo que hacíamos era solamente poner la inclusión de las librerías, using namespace estándar, y enseguida ya venía el programa principal, main. Ahora lo que vamos a hacer es incluir ahí el prototipo de la función. Ahora, otra forma de definirlo es que nosotros pongamos completamente toda la función antes del programa principal. Ambas formas son válidas, es decir, puedo utilizar cualquiera de las dos. Puedo poner el prototipo que termina con un punto y coma, o puedo poner la función completa antes del programa principal. Lo que sí no es válido es poner el prototipo y después poner luego la función y luego ya el programa principal. Eso no. Si vamos a poner el prototipo, es solamente el prototipo terminando con el punto y coma, programa principal y al final las funciones. Si esa forma se me hace un poco compleja o un poco difícil de entender, entonces lo que vamos a hacer es definir toda la función antes del programa principal. Después de eso, lo que ya viene es el programa principal. Dentro del programa principal, yo ya puedo hacer uso de esa función. Lo único que necesita saber el programa principal es qué argumentos lleva la función y qué es lo que regresa a la función. Entonces, en ese caso, cuando yo la llamo, ya le pongo lo que se conocen como los argumentos actuales. En los argumentos formales sí tengo que poner el tipo de dato. En los argumentos actuales ya no, solamente las variables, que son del mismo tipo de dato que yo ya establecí en la función. Si no hay una mención de la función dentro del programa principal, entonces esa función, aunque exista, no se va a ejecutar. Solamente se ejecuta si tiene una llamada en el programa principal. Es decir, si está aquí especificada dentro del programa principal, entonces sí se ejecuta. En caso contrario, no. Porque, por ejemplo, nosotros hemos estado usando IOStream, CMAT, CSTDlib. Por ejemplo, de CMAT, que es el que más conocen por el momento, tiene más de 60 funciones definidas. Pero cuando ustedes toman su programa y usan solamente PAU, todas las demás funciones no se ejecutan, solamente se ejecuta si la pusieron en el programa principal. Lo mismo va a pasar aquí, entonces eso sí es para que lo vayan recordando. Entonces, vamos a cambiar un poco nuestra estructura general del programa para entonces ir incluyendo el prototipo de la función, el programa principal y al final del programa principal la definición de las funciones. Esa es la opción 1.
esta que tengo aquí, esta es la opción 1. La opción 1 entonces me dice que voy a hacer mi declaración o mi prototipo, programa principal y al final todas las funciones. La opción 2, entonces sería que yo voy a definir todas las funciones y después de hacer la definición de todas las funciones, entonces ya voy a hacer mi programa principal. Cualquiera de las dos es válida, ¿ok? En todos los acetatos yo estoy usando esta primera opción porque es más fácil cambiar esto ya a librerías cuando lo utilizo de esta manera. Pero también es válido la segunda forma. Vamos entonces a ir entrando más en detalle en cuanto a cómo hacemos la definición de una función. Entonces, el nombre de la función puede ser cualquier nombre, pero sí tiene que seguir las mismas reglas que tienen las variables, es decir, no puedo poner máximo de la lista con espacios, porque si yo pongo espacios, ahí entiende que termina el identificador y entonces ya no sabe, si yo pongo máximo de la lista y pongo espacios y luego al final los paréntesis, entonces va a entender que la función se llama lista, no máximo de la lista. Entonces, por eso debe llevar exactamente las mismas consideraciones que hemos tomado con las variables. Es decir, tiene que iniciar siempre con una letra, puede solamente contener guiones bajos o números y letras, y tiene que ser un nombre representativo de lo que vas a ir haciendo, para que te sea más fácil ir entendiendo, porque muchos empiezan a poner F1, F2, F3 para cada una de las funciones, y luego ya no se acuerdan qué es lo que hizo F1 o qué es lo que hizo F2, pero si ponen promedio, máximo, mínimo, entonces así ya es más claro que lo que están haciendo es encontrar el promedio de una lista de números, encontrar el máximo de una lista de números o encontrar el mínimo de una lista de números. Entonces, eso es por el nombre de la función. Aquí yo voy a poner el tipo de dato que devuelve la función. Por ejemplo, el seno me devuelve un número doble. Entonces, eso significa que aquí debe decir double. Por ejemplo, si lo que yo quiero es encontrar las letras mayúsculas, convertir una letra minúscula a mayúscula, entonces ahí me dará char. Y así sucesivamente. Voy a ir determinando qué es lo que me va a devolver con relación a lo que va a ser mi función. Por default, todas las funciones en C++ regresan enteros. Entonces, si a mí se me olvida poner qué regresa la función y nada más pongo máximo, paréntesis y toda la lista, entonces automáticamente C decide que lo que te tiene que regresar es un número entero. Entonces, recuerden, si yo lo omito, no estoy diciendo que no regresa nada de la función. Si yo lo omito, lo que estoy diciendo es que la función regresa un número entero. Entonces va primero el tipo de dato que me va a regresar la función, el nombre de la función y entre paréntesis lleva la lista de parámetros, que esas las vamos a ir viendo ahorita con detalle. Y después ya dentro de las llaves que abren y cierran, aquí sí no es opcional. Las llaves que abren y cierran tienen que estar todo el tiempo ahí para definir la función. Y dentro de esas llaves que abren y cierran van a venir todas las instrucciones de lo que mi función va a realizar. Para que yo pueda hacer que esa función se ejecute, la tengo que llamar desde el programa principal. ¿Cómo la llamo? La llamo con su nombre, los paréntesis que abren y cierran y la lista de parámetros, pero esta lista de parámetros ya no lleva el tipo de dato. Vamos a ver que entonces lo que yo voy a tener ahí
es los argumentos formales y los argumentos actuales, que vamos a definir bien qué es eso. Cuando llamo a la función, la puedo hacer dentro de una expresión, como ya lo hicieron ustedes ya en estas funciones, en estos ejercicios pasados, donde, por ejemplo, para calcular cuánto dinero tenías después de tantos meses, usaban la función PAU dentro de una ecuación. Esas mismas reglas las voy a operar con las funciones que yo voy a definir. Por ejemplo, si quiero quiero encontrar el factorial de m y multiplicarlo por el factorial de n, entonces lo que haría sería eso, llamar a la función factorial con el valor de m por la función factorial con el valor de n. Y aquí lo que ocurriría es que primero llama a la función factorial con el valor de m, calcula su valor y una vez que tiene ese valor, entonces viene, ve que lo que necesita es hacer una multiplicación y entonces obtiene este segundo valor y entonces ya realiza la multiplicación. Es decir, siempre lo primero que hace es obtener el valor a través de la función. Entonces, cuando yo llamo a la función, por ejemplo aquí, cuando la estoy llamando, este argumento ya le voy a llamar argumento actual, porque es el valor que le estoy pidiendo que calcule. ¿Sí? Las funciones, igual que como en álgebra ustedes tenían, por ejemplo, f de x o tenían f de dos variables, creo que sí ya las vieron, ¿no? Dos variables, 2 y 3. Que entonces lo que significa es que si ya ustedes tienen definida la función de x, lo que significa es que le dan el valor de x, calculan sus resultados y al final eso les devuelve un valor. Bueno, exactamente es eso, ¿no? Entonces, las funciones siempre nos van a devolver algún valor. Y cuando yo hago la llamada ya con un valor específico, por ejemplo, 1 y 3, entonces ese 1 y 3 ya son los argumentos actuales. Y ya no le tengo que decir que 1 y 3 son números enteros, porque ya se lo dije en dónde, en los argumentos formales. En los argumentos formales, que es cuando defino la función, ahí sí le digo que voy a recibir un número entero que se llama x y un número entero que se llama y. ¿Sí? Es en ese momento, solamente en la definición de la función. En la llamada de la función ya no voy a ya no voy a especificar de qué tipo de datos es esa función. Perdón, esa variable. Vamos a ver un ejemplo para que nos vaya quedando claro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar mi prototipo. En la declaración del prototipo tengo que decir de qué tipo de datos me va a regresar, su nombre y los parámetros. Realmente aquí lo único que necesito decirle es de qué tipo son y cuántos son. Por ejemplo, vamos a hacer una función muy sencilla que lo que calcule sea el cuadrado de un número, ¿sí? Es decir, x elevado a la potencia 2. Entonces, eso significa que lo que tengo que recibir como parámetro es solamente el valor de x y lo que voy a regresar de la función es el valor de x al cuadrado. Cuando entonces aquí ya estoy poniendo el prototipo y lo único que tiene que decir es qué regresa, su nombre y qué parámetros requiere. Después de ahí lo que voy a decir es entonces voy a escribir mi programa principal. Vamos a decir que en este programa principal lo único que quiero calcular quiero hacer una tabla donde pueda mostrar todos los valores de 1 al 10 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces voy a hacer un for desde x igual a 1 hasta x menor o igual que 10, x más más, y entonces voy a hacer la llamada. Como en este caso directamente lo quiero mandar a pantalla, entonces por eso voy a hacer cout, y aquí es cuando hago la llamada. La llamada es llamarla por su nombre con los paréntesis y entonces este es mi argumento actual, que es el valor que va a ir cambiando de x.
Al principio x va a tener 1, entonces está haciendo el 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien, entonces prototipo, programa principal y después de eso viene ya mi definición de la función. Y ya en la definición de la función, aquí ya voy a poner, nuevamente voy a repetir el prototipo. La única diferencia es que aquí en el prototipo yo lo termino con punto y coma. En la definición de la función ya no lleva punto y coma. Si yo le pongo un punto y coma, lo que le estoy diciendo es hasta ahí terminó la definición de la función. Y todavía no le he dicho cómo lo va a hacer. Entonces, por eso es que no debe llevar punto y coma. Eso sí, ese es uno de los errores que más cometen, que pongan el punto y coma también en la definición y no solamente en el prototipo. Entonces, aquí, recuerden, aquí ya no lleva el punto y coma. Y aquí sí ya necesito darle un nombre a mi variable, por eso digo entero y. Así se va a llamar, este argumento así se va a llamar dentro de la función. Y solamente lo conoce la función, ¿sí? Y este y, entonces, para que yo pueda encontrar el cuadrado del número, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar y por y. Entonces, ya que la multiplico, voy a usar esta instrucción. Esta instrucción que se llama return. Return lo que significa es que va a regresar el valor, es decir, este cálculo de x por x, el resultado lo va a regresar ¿a dónde? Aquí. Aquí que fue donde se hizo la llamada. Entonces, cuando esta x entra aquí a cuadrado, lo que pasa es que en la x se copia, su valor se copia en y. Y entonces ahora hago y, por ejemplo, era 1, entonces hago 1 por 1, y entonces hace el return, que es regresarlo, ¿a dónde? Aquí, y entonces ya tiene el 1 al cuadrado que se va a ir a imprimir a pantalla a través del cout. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? En ese tipo de funciones, profesora, yo no necesito ponerlo como doble o Aquí les estoy poniendo el ejemplo. Por ejemplo, aquí para el cuadrado, si yo sí voy a usar, por ejemplo, en este caso está limitado nada más a 1 a 10. Entonces, si nada más está limitado a 1 a 10, entonces sí es suficiente con enteros, ¿no? Pero si yo la quiero pensar ya en términos generales para todas las posibilidades, entonces es mejor usar double, porque en ese caso mi rango se amplía, ¿no? Ya habíamos visto que eso sí puede pasar muy fácilmente con los enteros, se pueden desbordar. Entonces, para evitar eso, pues sí, las puedo poner ambas como dobles y entonces ya tengo una función que me sirve para un rango más amplio. Entonces se pondría como ejemplo double cuadrado entre paréntesis double otra vez. Así es. Sí, porque aquí lo que estoy definiendo es el argumento, es decir, el valor que entra. Ok, sí. Gracias. Muy bien. Vamos a ver otros ejemplos más para que nos vaya quedando un tanto más claro. Ahora, recuerden, yo tengo las dos opciones. Puedo hacer prototipo, punto y coma, programa principal y definición, o puedo pasar toda esta definición completa, toda, aquí antes del programa principal, quitar el prototipo y entonces también es válido. Eso también lo pueden hacer, ¿sí? A mí lo que me interesa que ustedes utilicen es lo que ustedes puedan comprender bien, que sepan exactamente qué están haciendo. Si el escribir el prototipo aquí les causa más conflicto que escribir primero toda la función y luego ya utilizarla en el programa principal,
Entonces yo prefiero que utilicen la segunda opción. Esto es más para que ustedes ahorita están aprendiendo, están entendiendo las cosas y entonces pueden usar con lo que ustedes puedan entenderlo mejor. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes hagan, que le entiendan bien el código. Ya después con la práctica pueden ir empezando a hacer esto que es primero prototipo, programa principal y función, para después entonces ya empezar a utilizar los archivos .h que todavía no hemos utilizado en este momento, pero que ya para la siguiente unidad ya los vamos a empezar a usar. Pero lo primero que a mí me interesa es que ustedes entiendan bien el concepto de las funciones, que entiendan bien cómo utilizarlas. Después ya vamos dándole la forma al programa, la organización que normalmente tiene, que es, por ejemplo, ustedes ya vieron que lo único que tengo que poner es CMAT, include CMAT, y con eso ya puedo utilizar todas las funciones. A eso es a lo que queremos nosotros llegar, que también nada más tengamos que poner include mi librería y entonces ahí ya vienen todas sus funciones. Pero vamos paso a paso, porque lo primero es que ustedes entiendan bien el concepto para ya después empezar a darle ese formato. Que al final de cuentas no es otra cosa más que un formato con el que toda la gente que utiliza programación está familiarizada. Poner librerías donde tienes todo el conjunto de funciones que has definido y después simplemente utilizarlas en tu programa. Pero hacia allá vamos a ir, pero vamos paso a paso. Entonces, por eso, como ustedes lo puedan hacer mejor. Si prefieren primero definir la función, recuerden que en la definición no debe venir punto y coma. Y después el programa principal, háganlo así. Si no les causa mayor conflicto, entonces pongan prototipo, punto y coma, después el programa principal y al final la función, como ustedes lo prefieran ir tomando. Entonces vamos a ir viendo un ejemplo más, una definición de una función que me permita calcular el máximo de 3 números. Entonces, eso significa que necesito 3 números, pero ahora ya no voy a hacer lo que estaba haciendo anteriormente, que voy a decirle al usuario directamente que me dé los 3 números. La interacción con el usuario siempre va a quedar solamente en el programa principal. ¿Sí? Si se dieron cuenta, cuadrado no imprime x al cuadrado. Esa impresión la hago en el programa principal. Igual si voy a pedir un dato, lo voy a pedir en el programa principal. La función va a recibir todos sus datos a través de los argumentos. Entonces, aquí, recuerden, nada de punto y coma y voy a definir la interfaz de la función. Regresa un doble porque voy a encontrar el máximo de 3 dobles, entonces el máximo forzosamente también es un número doble. Se llama como yo quiera, por ejemplo, máximo, y entonces va a recibir un valor X, Y y Z. Los tres son de tipo doble, pero ya no puedo ponerlo como lo hago cuando estoy declarando que hago double y luego pongo X, Y y Z, coma, separados por coma. Cada uno de los argumentos debe llevar su tipo. Entonces siempre pongo el tipo, el nombre de la variable, coma, tipo, nombre de la variable, coma, tipo, nombre de la variable y así cuántos argumentos vayan necesitando. Recuerden, estos son los argumentos formales. Formales porque yo le digo de qué tipo son y cómo se llaman. Y entonces ya dentro de los paréntesis, de las llaves que abren y cierran, entonces viene lo que yo voy a ir haciendo. Aquí estoy declarando una variable. Esa variable se llama max y voy a suponer que x es el número más grande. Entonces, por eso voy a decidir desde el inicio que max es igual a x. Y después voy a comprobar si y es mayor que x. Si y fuera mayor que x, entonces significa que asumí algo incorrecto porque x no era el más grande. Entonces,
cambio mi suposición ahora a que el máximo es Y. Y entonces ahora si vuelvo a comprobar si Z es mayor que el máximo. Si Z sí es mayor que el máximo, entonces cambio nuevamente el valor. Y entonces al final max tendría Z, que sería el más grande. En caso contrario, por ejemplo, si sí X es el más grande, entonces Y no sería más grande que X, por lo tanto no va a hacer cambio. Y después va a ser Z es mayor que X, ¿no? Entonces max tendría X, ¿sí? Recuerden que aquí no lo estoy anidando porque no significa que si Y es mayor que máximo, entonces tendría que ocurrir lo contrario. Ambas condiciones son completamente independientes, entonces por eso no se anidan, son independientes cada uno de los ifs. Y así con eso ya lo que hice fue comprobar si en efecto X es el máximo o si es Y o si es Z. Y entonces al final lo que tengo que regresar, la función tiene que entregarme es el máximo y ese ya está definido aquí en max. Entonces eso es lo que va a hacer return max. Entonces return me regresa lo que sea que yo decida y puede ser una expresión como en este caso que es Y por Y o puede ser una sola variable como es en este caso, ¿sí? Entonces el return lo que hace es lo que sea que salga, por ejemplo aquí que es una sola variable, entonces el valor de max, eso es lo que me regresa al programa principal. Aquí lo que me va a regresar es el resultado de la expresión, es decir, el resultado de haber hecho Y por Y. Ese resultado es lo que me regresa al programa principal. Entonces, así ya definí mi función y entonces, en este caso lo hice en forma, como les mencioné, la segunda forma, es decir, primero hago la definición de la función y ya después viene mi programa principal. Y entonces aquí en mi programa principal yo declaro 3 variables, número 1, 2 y 3, y le digo, introduce 3 números de punto flotante. Y ya pido número 1, número 2 y número 3. Aquí me falta el punto y coma. Y después de ahí ya digo, el máximo es, y hago la llamada a la función. Aquí con mi programa lo único que va a hacer es enviarme al programa principal, a pantalla el valor. Entonces por eso no lo estoy asignando a una variable, sino directamente hago la llamada, que es a través del nombre de la función, se llama máximo, paréntesis, y entonces pongo número 1, 2 y 3. Es decir, si ustedes aquí se fijan, estos nombres de variables no tienen nada que ver con este X, Y y Z. ¿Cómo entonces sabe la función qué es lo que tiene que hacer? Bueno, cuando yo hago esto, estos ya son los argumentos actuales. Los actuales ya no llevan su tipo, sino simplemente yo tengo que garantizar que corresponden a los mismos. Es decir, yo puse aquí que los 3 son dobles, que es la misma manera en la que están declarados aquí. Y lo que va a pasar es que estos, número 1, 2 y 3, se copian en X, es decir, X va a tener una copia del valor del número 1, del número 2, la va a tener y del número 3 la va a tener Z, en el orden en el que fueron asignados, ¿sí? Si yo puse primero número 1, ese va para X. Si yo puse en segundo lugar el número 2, entonces ese va para y el número 3 va para el Z. Es decir, el orden de declaración se respeta, ¿sí? Si yo lo pongo al revés, es decir, primero pongo número 3, número 1 y número 2, entonces X sería ahora el número 3, ¿sí? Es decir, este orden en el que yo les puse se asigna en el mismo orden que ya están declarados aquí. Y entonces lo que se hace es copiar el valor. Este valor que aquí el usuario me dio un número 1, un número 2 y un número 3, ese valor es el que se va a copiar en X, Y y Z y así es como va a determinar cuál es el máximo de los 3 números. Lo que me regresa es entonces el máximo y eso es lo que voy a mandar
a imprimir a través del cout. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Y si fuera una lista de n números, profesor, porque bueno, estás dando los 3 números y con los 3 números pero si fueran o los que sean. Ok, en este caso los argumentos son finitos, es decir, yo no le puedo decir n1, n2, y ponerle 2 puntos y que sean los que sean, ¿no? Ahí son finitos. ¿Cómo es que vamos a poder pasar n números, como dice Luis, que sean los que sea, los que el usuario quiera entregar? Eso lo vamos a hacer a través de arreglos, que es lo siguiente que vamos a ir viendo. Primero vamos a entender las funciones más sencillas, que son simplemente utilizando pocos parámetros. Y después le vamos a agregar los arreglos, que ya es poder hacer justo lo que dice Luis, que es n números. ¿Cuántos números? Los que el usuario decida. Y primero vamos a usar arreglos estáticos, que son, yo le digo que te quiero 20 y solamente 20 son. Y después vamos a usar los dinámicos, donde entonces ya el usuario me dice quiero 15 o quiero 20 o quiero 1000, ¿no? Pero vamos paso a paso. Primero entendemos bien cómo se hace en la función, luego le agregamos los arreglos estáticos y luego los dinámicos. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces así ya encontré entonces el máximo de 3 números. Puedo entonces hacer cuántos parámetros necesito, los que la función requiera. Sí tiene que estar definido el número y el tipo, ¿sí? O sea, cuántos exactamente y de qué tipo cada uno de ellos, sí lo tengo que definir, no lo puedo dejar a n números. Pero puedo tener muchos, ¿cuántos? Los que la función requiera. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando una función senoidal decreciente. Esta función senoidal decreciente la utilizamos mucho en toda la parte de procesamiento digital de señales y en control, en sistemas de control. Entonces, esta función lleva una exponencial, entonces la exponencial de menos alfa, que se multiplica por A coseno de omega t más B multiplicado por el seno de omega t. Entonces, en esta función lo que cambia son las constantes A y B. Lo otro que también cambia es mi alfa y la omega. Y además de todo, la t que va en todos los términos. Entonces, la t es otra de las variables que va cambiando. Entonces, eso significa que mi función va a requerir de una constante a, que es de tipo flotante, de una constante b, que es también de tipo flotante, de una constante alfa y omega también de tipo constante, y además de la variable t, que es la que va moviéndose en el tiempo. El nombre que le ponga a la función puede ser cualquiera. Por ejemplo, le puse senoidal, senoidal d, por senoidal decreciente, el nombre que ustedes le quieran dar. Y al final lo que me va a regresar es la evaluación de toda esta función. Entonces eso es un número flotante. Entonces recuerden, tipo de dato, nombre, entre paréntesis la lista, toda la lista de todos los parámetros, cuántos los que se requieran. Y después de eso, llaves que abren y cierran. Y en este caso, bueno, lo único que tengo que hacer es la exponencial, aquí estoy llamando a la función de CMAP, exponencial de menos alfa por t. Recuerden que aquí, aunque está indicada la multiplicación, igual aquí está indicada la multiplicación, se tienen que utilizar los asteriscos, porque si no, no entiende que es una multiplicación. Entonces va menos alfa por t por
A por el coseno de omega por t más B por el seno de omega de t, donde entonces aquí estoy usando seno, coseno y la exponencial, que todas son funciones de CMAT. Lo que hace es entonces evaluar toda esta expresión y lo que resulte, el valor resultante, eso es lo que regresa al programa principal. Y ya en la llamada dentro del programa principal, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, poner x es igual a exponencial senoidal, que x ya es un número que está declarado dentro de mi programa principal y tiene que ser del mismo tipo de dato que regresa mi función, que es en este caso un flotante. Y entonces pongo x es igual, el nombre de la función, entre paréntesis que abren y cierran, entonces vamos a poner ahí los valores. ¿Cuáles valores? Por ejemplo, en este caso que A y B son constantes, los puedo poner directamente 2.0, 3.0, 50 y 2000 porque todas son constantes. Y aquí, que es el tiempo, lo puedo poner también constante o por ejemplo, si estoy dentro de un ciclo for, ahí pondría el valor de t, que ya es, por ejemplo, for desde t igual a 0 hasta t menor que 10 y en pasos, por ejemplo, de 0.1, por ejemplo, para que pueda ir haciendo, encontrando todos los valores. En programación avanzada lo que vemos es cómo poder graficar ya esos valores, ya hacer las gráficas de cómo se comportan, por ejemplo, estas funciones, pero ya en forma gráfica, no nada más viendo todos los valores en pantalla. Entonces, ¿cuántos parámetros? Los que su función necesite. Eso siempre va en términos de la tarea que están tratando de realizar. ¿De qué tipo? Eso también depende de lo que ustedes están tratando de ir haciendo. ¿Qué regresa? Depende, por ejemplo, aquí ya vimos flotantes, aquí regresa dobles, aquí regresa enteros, puede regresar lo que ustedes requieran, pero la única restricción es que solamente regresa un único valor. No puedo regresar 2 o 3 valores, solamente un valor. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer la definición de algo que se conocen como variables locales o variables globales. Hasta el momento nosotros no hemos hecho ninguna diferencia entre ellas, pero vamos a ir empezando a ver que las variables pueden ser de dos tipos. Pueden ser variables locales o pueden ser variables globales. Una variable local es la que está definida dentro de una función y su existencia solamente está dentro de la función. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo esta variable, max. Esta variable se define dentro de la función, porque aquí es donde hago double max, que es la declaración de la función, de la variable. Entonces, en ese caso, max es una variable local, y esa variable local solamente existe dentro de la función. Si yo, por ejemplo, aquí en el programa principal quisiera escribir cout max, lo que me va a decir es que max no existe. Y no existe porque aquí dentro de este programa principal, yo no declaré max. Esa está aquí. Entonces, max es local a máximo. Entonces, max solamente es conocida dentro de la función máximo. Número 1, 2 y 3 son locales también, pero estas variables locales son locales a main. ¿Eso qué significa? Significa que máximo tampoco puede hacer uso del número 1, 2 o 3, porque esas son variables de main. Entonces, siempre que dentro de una función, esta la hemos estado trabajando como el programa principal, que es una función.
esta función regresa un número entero, que es este que está aquí en el return, que es el que ya vimos que es un código al final de cuentas, un código que te dice 0, todo fue bien, y después tú de ahí le puedes asignar los números que requieras para poder determinar errores. Main es su nombre y entre paréntesis que abren y cierran, aquí hasta el momento no hemos trabajado argumentos, pero sí lleva un par de argumentos que vamos a ver posteriormente. Pero por el momento, le hemos dicho, no requiere ningún parámetro. Entonces, eso es lo que ya está definido dentro de main. Entonces, esas variables que están definidas dentro de una función son variables locales. Y solamente existen dentro de la función. Fuera de ellas desaparecen y no hay forma de que yo pueda encontrar esos valores. Vamos a ver un ejemplo más para que nos vaya quedando claro. Estas número n y num, que son de tipo entero, y double, que son resultados, son variables locales. ¿Locales a quién? A main. Eso significa que solamente main las conoce, ¿sí? Solamente se pueden utilizar dentro de la función main. Y aquí ya tengo un prototipo. El prototipo es el factorial. El factorial va a recibir un número entero. Pero como ya vimos, un número entero cuando se multiplica por varios números puede desbordarse. Por lo tanto, el factorial lo voy a poner que me va a regresar un doble para que me permita calcular factoriales más grandes. Si no, ya vimos que con un número entero no puedo calcular un factorial arriba del 12. Entonces, por eso este tipo doble se llama factorial y recibe un solo argumento formal que es número. Recuerden, en este caso que estoy usando prototipo, entonces tengo que poner el punto y coma al final. Después de eso, entonces ya empieza la declaración de mi programa principal, mi declaración de variables locales, y entonces ya mi programa le pregunto al usuario qué número deseas calcular el factorial, y eso lo leo en num. Después de ahí, lo que voy a hacer, resultado es igual al factorial num. Y entonces digo, si el factorial es mayor que 0, entonces sí digo, el factorial de num es tanto. En caso contrario, el número que proporcionaste debe ser positivo. Es decir, aquí ya estoy buscando por errores, pero lo estoy haciendo, el error lo estoy buscando dentro de la función. Por ejemplo, aquí tengo entero número, y este es la forma en la que declaro mi argumento, de nuevo, formal, que te va tipo de dato y el nombre que le estoy dando a mi variable dentro de la función. Factorial, que es el nombre de la variable de la función. Double, que es el tipo de dato que me regresa. Y ya entre llaves que abren y cierran, entonces empiezo a hacer el factorial. Aquí estoy declarando nuevamente una variable local, que es f. F es la variable local que estoy inicializando en 1. F solamente se conoce en factorial. Si yo desde main trato de poner f aquí, por ejemplo, aquí en lugar de poner resultado pongo f, me va a decir que f no se conoce. No se conoce porque no está declarado aquí. Estas son todas mis variables locales. Pero aquí sí se conoce porque esta es variable local de factorial. Entonces digo, si el número es mayor que 0, entonces sí voy a hacer el cálculo. Voy a hacer mi for desde i igual a 1 hasta i menor o igual que número, i más, y voy a estar haciendo f es igual a f por i, para entonces hacer la multiplicación de 1 por 2, por 3, por 4, y así sucesivamente, hasta calcular hasta hacer la multiplicación con el último número, que entonces ya me especifica ya el factorial. Y entonces, si el número fue positivo, entonces lo que va a tener f es el resultado del factorial del número que estoy buscando.
En caso contrario, es decir, que el número que me dieron fue un número negativo, entonces le voy a decir a f es igual a menos 1 y voy a regresar el valor de f. Así que f puede tener el factorial o puede tener menos 1, dependiendo si el número que entró como argumento fue un número positivo o un número negativo. Entonces aquí lo que tengo que comprobar es si, como ese número lo regresa a la función y le estoy diciendo que cuando lo regrese se lo asigne resultado, entonces f está en resultado. Pero aquí el programa principal no conoce a f. Por eso es que lo que hago es asignarlo a una variable local aquí, que es resultado. Y entonces ahora sí ya puedo hacer la comprobación. Esta es una manera de hacerla. La otra manera sería que aquí dentro del programa principal yo checara desde el inicio si el num que me dio el usuario fue positivo. Y si fue positivo, entonces hago todos los cálculos. Y si no, puedo utilizar un do while para que así haga do de sein num. Y y este ciclo while lo que voy a hacer es que se quede aquí mientras el número sea negativo, para que entonces no lo deje avanzar hasta que me dé el número adecuado, es decir, que sea un número positivo. Y entonces ya sí, al factorial ya no tendría que comprobar nada porque ya sabe que cuando llegue el número tiene que ser un número positivo. Entonces lo puedo hacer de cualquiera de las dos maneras. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Yo sé que van a ir saliendo cuando les empiece a dejar el primer ejercicio de funciones. Entonces, hoy tengo una serie de actividades que ya no me van a permitir continuar con la clase ahorita. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar la clase hasta aquí, porque lo siguiente que vamos a hacer el próximo viernes es hacer ejercicios. Vamos a empezar a hacer ejercicios sobre cómo pueden ustedes ir definiendo sus propias funciones. Entonces ya hicimos, ya estuvieron tratando de hacer hasta aquí el crecimiento de bacterias. Vamos ahora a hacer esta función de varianza y vamos a hacer una función del máximo de una serie de números y una función que nos permite determinar cuántos dígitos existen. Yo creo que vamos a iniciar por esta para que sea más simple cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a ir definiendo la función. Vamos a ver, estas son algunas de las tareas que ya estuvieran ustedes haciendo anteriormente. Por ejemplo, ya hicieron un programa que les decía cuántos dígitos tiene un número, ¿no? Y así ya podíamos darles cualquier número, por ejemplo, el 2862, por ejemplo, y ya me decían que tenía 4 dígitos. Bueno, vamos a ver cómo podemos transformar ese programa para introducir funciones. Primero, estas funciones muy simples para ir entendiendo cómo funcionan, cómo se tienen que ir estableciendo, y después de ahí ya vamos haciendo funciones más interesantes. Y esas las hacemos entonces el viernes. El lunes yo les entrego calificaciones de su segundo parcial, para que vayan viendo cómo van. Y de ahí continuamos con más ejercicios de funciones para que ya vaya quedando bien claro todo esto. En todas estas funciones ya vamos a estar usando todo el tiempo ciclos y condicionales, ¿no? La varianza también ya la hicieron, ya saben cómo irla haciendo. Por el momento lo que aquí sí vamos a hacer que dentro de la función se lean los números y se pueda calcular el máximo y demás. Para que lo vamos a hacer de esta manera, para que simplemente después, ya cuando introduzcamos los arreglos, ya sea
un cambio mínimo lo que le vamos a hacer a la función para que ya puedan ver cómo se hace cuando utilizamos ya arreglos. Y entonces nos vemos el próximo viernes a las 8 para poder hacer el ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio para que podamos terminarlo en esa hora y nos quede bien claro cómo se plantea la función y cómo se utiliza, para que entonces ya después de ahí empezamos a hacer ejercicios el lunes ya de los demás ejercicios que ya tienen planteados. Recuerden que ya tienen ustedes fecha de entrega para todos los ejercicios hasta que es el modelo de crecimiento de las bacterias. Entonces vayan checando sus entregas para que no se vayan retrasando. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Profesora, en el 43 y en el 47 tendrá valores para poder participar el programa. Bueno, ya puse la fórmula y todo, pero no sé si esté dando el resultado correcto. Ok, yo les introduzco algunos valores para que puedan ir comprobando si su programa ya funciona adecuadamente. Se les pongo en el mismo lugar donde ya tienen los ejercicios, es decir, ya tienen esta parte del 46. Bueno, les voy a introducir ahí un acetato más donde tengan los valores para que ustedes puedan ir comprobando, igual con el 47, para que ya vean si tienen valores adecuados. Ok, sí, gracias, profesora. Muy bien. Muy bien, chicos, pues entonces nos vemos el viernes para ya empezar a hacer estos ejercicios y ir empezando a ver cómo ustedes plantean sus propias funciones y ir avanzando en el tema. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, buen día. Gracias, maestra.